Hola, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Pues mire, hoy estamos en el Badajeando número 28. ¿Cómo hemos hecho Badajeando? Ya van. Muchas gracias por aguantarnos tanto. Nosotros lo hemos disfrutado mucho, esperamos que usted también lo disfrute. Este es nuestro último Badajeando del año, ¿no? Ya déjenos también tomar una semanita de vacaciones, una nada más, pero porque el país no da para que descansemos mucho. No se ha detenido. No se ha detenido. Y fíjate, ha sido, creo, uno de los años políticamente más intensos que ha habido en el país. Sí, ¿no? Además, creo que eso tuvo que ver mucho también el despertar de la oposición, que sí tuvo un... después de que parecía que estaba totalmente apagada. Pero ¿sabes qué me da la idea, Pedro? Como cuando estás muy cansado, que suena el despertador y te levantas y dices 5 minutitos más, y esos 5 se vuelven 10 o 15 y dices, ay. O sea, sí siento que la oposición tuvo una sacudida y después volvió a apagarse, sí, claro, ¿no? ciertamente. Como que está en los 5 minutitos. Sí, está en su... Espero que esté ya en el último descanso, porque ya lo que viene a partir de enero va a ser muy importante ya que para el país. despierte, porque... Sí. Porque mire, yo le digo una cosa, más allá de quién quiero yo que gane, o quién quiere usted que gane, o quién quiera Pedro que gane... No, es que lo sano. Lo sano es que haya un debate sano, abierto, opciones políticas que generen contrapesos. Este no es el país de una persona, este no es el país de una sola idea. Este país somos muy diversos, muy complejos y todos tenemos que estar representados en la política, en el Congreso, en los órganos, en todo, ¿no? Entonces, y que se mantenga por lo que se luchó tanto tiempo, que eso es algo muy importante que parece que se ha olvidado. Yo creo que sí, también la gente ha olvidado lo que costó el tener una transición democrática, pacífica además. Pacífica. El tener... Es que fíjate, Pedro, tú tocas un tema muy importante. A ver. Vamos a voltear a América Latina. Sí, América Latina pagó con sangre el tener sistemas democráticos. Todo. Con sangre. O sea, y cuando sangre Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. El que tú me digas, Perú, donde tú me digas, pagaron con sangre. Sí. Es decir, tuvieron que salir a la calle a enfrentarse violentamente. Generalmente al ejército, porque generalmente eran juntas militares. México logró una transición institucional, democrática. Un día hubo un cambio, lo hemos platicado aquí, no fue el que esperábamos. Porque le voy a decir una cosa también. Estarás de acuerdo conmigo, Pedro. A veces nos desesperamos mucho. La democracia avanza a su ritmo. Quisiéramos tener un sistema mañana perfecto, pero las cosas van a su ritmo. Yo creo que ahí hubo dos circunstancias. Una, que se esperaba mucho más diferencia entre lo que venía del PRI y cuando llegó Fox, que se esperaba un cambio muy radical. Y eso, incluso me acuerdo que vino Lech Walesa a la toma de posesión entonces le dijo, ten cuidado con lo que prometes porque esto te va a costar 30 años construirlo, no 6. Así es. Así le dijo. Aparte de eso, sí creo que de la dificultad y de lo que implica construir realmente un sistema democrático, pero sí tuvo un año que fue el primero que tuvo, digamos, la luna de miel que tuvo Fox, que desperdició en varios temas, pero bueno, eso pasó. De todos modos se siguió construyendo y se siguió trabajando y siguió manteniéndose la democracia en México. Tan es así que él llegó a ganar Andrés Manuel la presidencia, después de quejarse y de irse contra las instituciones y demás. Pero ahora sí estamos en un momento en el que se está desmantelando poco a poco la democracia. Y era poco a poco porque los primeros años no se hizo tanto. Te digo, todo lo está haciendo de golpe. Y abiertamente y de manera descarada ya es algo muy, muy importante que no se puede dejar a un lado y que la gente debería tener presente que cuánto costó llegar a donde estábamos y cómo se está deshaciendo en un año. Te propongo que en este último Badajeando del año le demos una revisada al año. ¿A qué ha pasado? ¿Te parece? Vamos poniendo temas un poco, por ejemplo, ¿cómo ves? Vamos a llamarle a este capítulo avances o retrocesos en la democracia. Quisiera aquí tu opinión, por ejemplo, en libertad de expresión, en temas de organismos autónomos como el INE, como el propio tribunal.
Vamos a empezar, ¿te parece? Por ese lado, ¿cómo ves? ¿Hemos avanzado o retrocedido en materia de democracia? No, vamos en un retroceso franco, claro. Yo también lo siento así. Abiertamente, incluso lo platicamos cuando hablamos del Latinobarómetro, la gente hasta estaría dispuesta a tener un régimen militar. Que eso me parece a mí peligrosísimo. Nos han metido... Que ya lo tenemos, ¿eh? Ya, bueno, de facto está. Pero lo que más me preocupa, como legado de la Cuarta T, es que el presidente ha insistido 5 años durante 2 horas y cacho en la mañanera o 3 horas en la mañanera, que la democracia no es necesaria, porque ellos son distintos, porque ellos son honestos, porque ellos no son iguales. Y eso la gente, o una gran parte de la sociedad, lo ha asumido y dice, bueno, sí, si no son distintos no necesitamos la democracia. Sí. Peligroso. Sí, no, y aparte es muy difícil ir en contra o lograr poner un contrapeso a esa idea que se está implantando en la sociedad cuando él tiene un foro diario de 2 a 3 horas, habla. Y él habla, punto. Y además, pues... Nos lo vendió como un diálogo circular, ¿te acuerdas que dijo? No es un diálogo circular, y menos porque son personas escogidas, como ya lo hemos platicado. Claro. Pero ir contra eso, que además genera noticia y los medios de todos modos tienen que retomar las cosas. Pues sí. Entonces se replica, claro. Y es muy difícil, y eso es más bien propio de un sistema antidemocrático. Claro. Y eso es lo que les gusta a los dictadores escuchar. Es que es un tema también de megalomanía que tienen, que les gusta escucharse y decir que ellos tienen la razón, y les gusta que les rindan pleitesía. Claro, fíjate que hay anécdotas. Joseph Stalin en la Unión Soviética cada vez hablaba más en sus discursos. ¿Sí? Llegó a hacer discursos de 9 horas. Sí, yo 9 horas. ¿Y sabes qué hacía? Fíjate nada más la megalomanía de la gente. Un poco para comparar. Cuando él hacía una pausa para que le aplaudieran, ponía a gente a medir cuánto tiempo aplaudía, y si alguien dejaba de aplaudir antes, las consecuencias. Vámonos a Siberia. Y se echaban aplausos. Están documentados. Aquí nos van a mandar a Macuspana. Van a mandar a Macuspana. Había aplausos en ese entonces para Stalin de hasta 35 minutos. Ahí estaban los viejitos aplaudiendo y decían, ¿quién se calla primero? Yo veo al presidente y lo veo pues como un priista de aquellas épocas, de los 60, de los 50. Sí. Esa que ves las imágenes Gracias, señor presidente. El 1 de diciembre, que rendía su informe, cuando rendía el informe de gobierno, y que lo veías que estaba cuando tomaba posición, y después cuando rendía el informe, que hablaba durante 6 horas y le aplaudían, y nada más veías a algunos diputados ahí medio dormidos con sus lentes. Me gustó mucho el ejercicio que hizo en la inauguración del Tren Maya, o de este primer tramo del Tren Maya, 2 diarios de Yucatán, en el que, porque había mantas que decían gracias señor presidente, y las ponían junto a mantas de cuando se nacionalizó la banca, Luis Echeverría, que decían gracias señor presidente. Es la añoranza a esas formas viejísimas de la política, de lo más rancio, de lo más rancio. Y además de un sistema que no era democrático. Pero con una diferencia, Pedro. Ciertamente, pensemos en la época más rancia del priismo. Ese gracias, señor presidente, ese besamanos después del informe presidencial, que duraba otras 4 horas, y ahí iban todos los líderes y le daban el saludo al presidente. Eso se llamaba besamanos, y duraba mucho tiempo, ¿no? Y lo transmitían por tele. Y ahora el secretario general de la CTM Fidel Velázquez le agradece al presidente, y ahí iban el besamanos. Bueno, pero había una diferencia con respecto a la idea que tiene Andrés Manuel hoy. Esos presidentes eran muy institucionales, ponían al Estado por enfrente de la persona. No, aquí no, aquí es él, y después el Estado. Aquí es él, el Estado, porque él es el Salvador. Pues sí. Él es el que vino a rescatar y a sanear a la República, según dice, y él cree, y sí lo cree, porque además se ve un poco ya demencial el tema cuando habla y cuando aborda las cosas. Entonces yo por eso creo que este año ha sido interesante en el tema de que se quitó la máscara, como lo platicamos, se quitó la máscara y se fue ya directo en contra de lo que queda de los restos de la democracia, y con este despertar de la oposición, que espero yo vuelva a tener. Ok, eso fue
a grosso modo, una mirada a la democracia, la libertad de expresión. Bueno, libertad de expresión también, no lo toqué, pero terrible, pues es un ataque constante, no hay libertad de expresión. ¿Y cómo va a haber libertad de expresión si no le gusta? Bueno, él cree que los medios, y lo ha dicho abierta, así lo ha dicho, ¿por qué no dicen lo que hago bien? Pues porque esa es tu obligación. Pues sí, porque no, los medios no están hechos para aplaudirte. Hemos llegado a tal sinsentido que, a ver, no lo olvide usted, no lo olvides, Pedro. Cuando fue el atentado a Ciro Gómez Leiva, su primera reacción fue, sí, es un autoatentado para perjudicarme. Hazme el favor, un atentado a un periodista. Se hace el protagonista del tema. Él es la víctima, no el periodista, no Ciro. No, lo revictimizó, de hecho lo revictimizó. Ya va un año de eso y no ha pasado no sabemos nada, quién, no sabemos por qué. No, claro que no. Y si lo saben, no lo vamos a ver en la opinión pública. Además de eso, bueno, afortunadamente Ciro no le pasó nada, pero sí le ha pasado a muchos en este año. Y sigue creciendo. Es el país más peligroso para ejercer el periodismo hoy, después de la Franja de Gaza. Y ahí hay una guerra. Y ahí está un bombardeo diario. Ahí está claro porque es peligroso, pues porque caen bombas del cielo, pero aquí que no caen bombas, ¿no? Sí, no. O sea, además hay que tener algo muy claro, yo creo que eso sí es muy importante. Generalmente el tema de la libertad de expresión, quien lo ataca no es el crimen organizado, generalmente son los gobiernos. Claro. Generalmente, y yo creo que aquí en este país, ya no ahorita, desde hace varios años, me acuerdo mucho de Javier Duarte, se aprovechaban del clima de violencia, pero ellos son los que los que están en contra de los medios, no tanto la delincuencia organizada, que sí tiene una parte. Pero es otro tipo es otro tipo de sí tendrán tiene una responsabilidad, claro, pero el Estado es. Y muchas veces son el brazo ejecutor. Sí, ¿no? Porque alguien les habla y les dice, bueno, ya molestó. Claro. A ellos no les importa mucho que estén diciendo. Fíjate, cuando fue la muerte de Buendía, ¿te acuerdas tú? Un columnista muy importante del Excelsior en su momento. Estamos hablando de los 80s, ¿no? Sí. O 90s. No, 80s, porque era secretario de Gobernación Manuel Bartlett, director de la CFE. Claro, el hoy director de la CFE, para que veas que son nuevas generaciones. Bueno, cuando fue el asesinato de Buendía, luego se agarró al asesino. En ese momento se le persiguió y se agarró a uno de los asesinos, al que disparó, ¿y qué era? Un elemento del ejército. De la DFS también. Que había sido parte del ejército, había pasado a la Dirección Federal de Seguridad, que era ahí como los sótanos. Que además, aparte, es interesante este tema de Manuel Buendía, porque justamente sus columnas eran críticas del gobierno. Estaba haciendo en momentos en los que, sí no era fácil. Sí, claro. Y además estaba haciendo en ese momento una investigación sobre todo este tema de Kiki Camarena, de la gente de la DEA. Y qué nivel de involucramiento tenía el gobierno, qué nivel de involucramiento tenía la CIA. O sea, había una serie de cosas que sí se aventó en contra de eso, y fue justo cuando lo mataron y pues no pasó nada. Nunca se supo quién fue. Hubo comisiones especiales para esclarecer el asesinato, y tú sabes que cuando se hace una comisión especial para algo es porque no quieren esclarecerlo, ¿no? Entonces sí quería tocar ese tema de la libertad de expresión, porque creo que vamos en franco retroceso. Ok, pasemos a otro tema. Te propongo, por ejemplo, algo que se llame abrazos y no balazos. Vamos viendo cómo andamos en materia de seguridad, en materia de lucha contra el crimen organizado. Se nos prometió, yo nomás le quiero recordar, cuando tomó posesión López Obrador, yo estuve ahí, en el Zócalo capitalino. Y si no estuvo usted ahí, pues ahí están los discursos. Cuando dijo, en menos de un año, los criminales estarán en franca retirada por los apoyos sociales que vamos a dar, ya no tendrán necesidad de delinquir, como si el crimen organizado fuera una consecuencia de la necesidad, aunque no es así. Yo puedo entender un carterista, puedo entender alguien que roba comida, que está desesperado por la situación, y entonces a eso va. Pero el crimen organizado, que mueve miles de millones de dólares por el mundo, esos no están por hambre ahí, No, y ahí es totalmente, digamos, que no lo cumplió, es falso, aunque él diga otras cosas, porque un ejemplo claro es lo que ha pasado ahora con la nueva familia michoacana, que es un grupo que ya había desaparecido, es un grupo que ya no existía,
y que ahora regresa. Y así como la familia michoacana regresa y ahora está extorsionando y se está haciendo de poder extorsionando. No estaba y ya está. No estaba y ya está. Lo mismo está pasando con los Zetas, lo mismo está pasando con el Cártel del Golfo. Sí, entonces, una serie de grupos que sí se habían logrado desaparecer, porque ya habíamos llegado a un punto en el que sí había dos cárteles fuertes al inicio de este gobierno, que era el de Jalisco y el de Sinaloa. Así es. Y el de Sinaloa, bueno, es histórico, y este de Jalisco porque creció mucho en el sexenio anterior. Pero no ha habido ni un logro en el tema. No solamente eso, sino que hay una apología al crimen por parte del presidente. Hay un desafío claro cuando va cada rato a Sinaloa. ¿Por qué? No se sabe, pero en momentos... Cuando revictimiza a jóvenes que no... Porque al final es lógico, porque los revictimiza. Porque de otra manera sería su responsabilidad. Sí, no. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Pedro? Y seguimos con esto de abrazos no balazos. Sí. Y vamos viendo qué más se da. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahorita regresamos. Somos Olympus Law Corporation, oficina de abogados, que ya desde hace 15 años nos enfocamos en ayudar a la comunidad hispana. Es donde más nos golpean normalmente con engaños, estafas y abuso. Ayudamos a rehacer su vida, a eliminar sus deudas, a prosperar, a comprar su casa, a vender su casa cuando lo necesitan. Esa es la parte más reconfortante, ayudar al cliente hasta el proceso final, para que se vuelva a reinsertar en la sociedad, vuelva a tener créditos y continúe con su vida financiera saludable. Háblanos, te vamos a ayudar. Ya estamos de regreso, estamos dando una revisada a cómo vimos el año, ¿no? Ojalá no nos tachen de muy pesimistas, porque ahorita a ver qué encontramos. Algo bueno debe haber pasado también, ¿no? Sí, pues... Bueno, ahorita le encontramos, no, seguro. A ver, para que no digan que andamos muy pesimistas, pero vamos a cerrar el tema de abrazos y no balazos. ¿Cómo vamos en materia de seguridad, de lucha contra el crimen organizado? Pues los números son muy claros, a pesar de que ahora los está maquillando. Tenemos a 48,000 desaparecidos en este sexenio, más los que había de otras administraciones, vamos en 100 y tantos mil. Y a esto hay que sumarle que, bueno, la Guardia Nacional, que se militarizó a pesar de que no se debía militarizar, porque ese fue la reforma constitucional, establece un mando civil. Eso no importa, no me vengan con que la ley es la ley. Ya es totalmente del ejército. Ha habido otros intentos por ya definitivamente adscribirla a las Fuerzas Armadas, pero bueno, eso no ha pasado. Lo cierto de las cosas es que en medio de todo esto, el ejército, las Fuerzas Armadas, en otras cosas, construyendo puentes, construyendo trenes, administrando hoteles o aeropuertos, o viendo si pintan aviones para hacer líneas aéreas. Cuando con un problema del tamaño que tenemos, si la salida era el ejército, que hay que recordar que una de las promesas de Andrés Manuel era el ejército a los cuarteles, no tienen que estar ahí, el ejército los cuarteles los sacó y los puso en todo. Los sacó y los puso en todos los negocios. Toda la administración pública. Y te digo, yo creo que vamos muy mal en materia de seguridad, estamos con una serie de indicadores que ahí están, que no son inventos, son los mismos. Sí, son los de ellos. Los números del gobierno lo dicen. Y ha sido difícil dar con números en este sexenio, porque no les gusta. No es como antes, aunque no le gusten, señor presidente, antes se daba a conocer cifras, aunque esas cifras nunca eran muy halagüeñas al gobierno, pero se daban a conocer, pues ni modo, porque eran órganos ciudadanos. Sí, ya no. Ahora no, ahora siempre tienen otros datos. Sí, no, siempre hay otros datos. Y te digo, yo creo que la estrategia que tiene o que ha elegido el presidente, pues es totalmente inadecuada. Pues el país está en una crisis severa de seguridad o de inseguridad. Y no solamente, como él dice, que es muy focalizada, y él dice que solo Guanajuato. No. Y si vamos revisando, y Zacatecas, y Michoacán, y siempre y lo quiere Sinaloa, focalizar a gobiernos que no son de él, que no son de Morena, que son de la oposición. Pero bueno, yo creo que ahí va muy mal. No hay forma de que quiera decir que las cosas van bien. Lo va a hacer, lo va a seguir diciendo, porque te digo que yo creo que está en un tema ya totalmente fuera de la realidad. Cambio de tercio, cambio de tema. Te propongo Caminito a la Escuela.
¿Cómo vamos en el tema educativo? Que a mí eso me preocupa mucho, porque todo lo demás es coyuntural, pero lo que es de fondo es cómo se están educando las generaciones de mexicanos, y es lo que cambia. Y eso a la larga puede, bueno, no puede, un ejemplo muy claro fue lo que sucedió hace ya varios años, varias décadas con Corea del Sur, cuando hizo un cambio en su sistema, que y dijeron, eso fue lo que los hizo evolucionar, y ahora son los países que son. Singapur, Corea, el propio Japón mucho antes dijeron, a ver, aquí hay una apuesta a largo plazo que se llama educación de calidad, competitiva, abierta al mundo. A ver, ¿cómo vamos? Porque aquí la prueba PISA nos dice que vamos para atrás. Estamos entre los peores países de la OCDE, y el presidente no acepta, dice que no, porque son pruebas neoliberales. Entonces, bueno, pues, sí. ¿Y en qué pruebas sí vamos bien, presidente? Y en eso hay que recordar también este año el tema de los libros de texto, que son ideologizantes, ¿no? De pena ajena. Ideologizar. Fíjate. Y ahí mismo en los libros de texto hay una apología también a las guerrillas de la izquierda, estas que se Lucio Cabañas y a la Liga Comunista 23 de septiembre. A la 23 de septiembre. O sea, y los ponen como mexicanos que lucharon heroicamente. Patriotas. ¿De qué me estás hablando? Es un grupo armado que enfrentó al Estado. Que secuestraba que gente, secuestró, que mató. Y ahora son mexicanos heroicos. Heroicos y ejemplares. Bueno, la cosa es que vamos para atrás en materia educativa, al grado, Pedro, de que hoy por hoy ni siquiera tenemos un programa educativo homologado en toda la República Mexicana. Sí, no. Hay estados que usan unos libros, hay estados que usan otros libros, hay niveles educativos que utilizan los de el sistema anterior, otros que incorporaron estos nuevos libros de Max Arriaga, que además hay que recordar que viene también de una ideología de Venezuela, claro. Viene de una ideología antidemocrática, viene de un tema justo de ideologizar a los niños. Eso es con respecto a la educación de nuestros jóvenes, que ya, vamos, reprobadísimo. No hay un proyecto, no hay un programa, ¿no? Todo se trata de te doy becas y punto. Pero hay otro tema. Hablemos del CONACYT, por ejemplo, ¿no? Desmantelada la investigación, la educación profesional, la educación de posgrado, totalmente desmantelada. No hay un ataque sistemático a la UNAM. Un ataque sistemático a la UNAM. Todo el tiempo que ahora resulta que es FIFI, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjate nada más, ahí hay que destacar la enorme pericia política del ex rector Graue lograron sortear el momento político y nombrar a un nuevo rector sin que hubiera interferencia, y lo hicieron y adelantaron los tiempos justamente porque se veía venir la mano de la cuarta pues es que la mano está en de todo. Una vez, sí, bueno, pero entonces ese es el tema. Ahí se logró contener, esperemos que pueda ser así. Pero hay un desprecio brutal por el conocimiento científico, por la educación básica. Pues es que lo niegan, es muy fácil negarlo, como niegan los hechos, niegan la ciencia. Es muy sencillo para ellos. Ellos dicen que el nuevo modelo educativo mexicano, ¿no? Del humanismo mexicano, nadie entiende qué es eso, porque 2 más 2 dan 4 en cualquier idioma del mundo, en cualquier latitud del planeta. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se ha menospreciado la educación científica, el razonamiento matemático, y se le ha dado todo un vuelco a la historia muy manipulada de México y el mundo, ¿no? Los norteamericanos son los malos, nosotros somos las víctimas, siempre hay un mundo imperialista que quiere dominarnos y nosotros nos hemos resistido heroicamente. En lugar de enseñarle a las nuevas generaciones a insertarse en un mundo de competitividad, a ser proactivos con respecto a la investigación, con respecto a la generación de soluciones, todo eso es aspiracionista fifí y se ha hecho un lado. Y está mal, y está mal tener intenciones o aspiraciones a superarte. No lo hagas, eso está mal. No, claro. Ya lo ha dicho él, que con muy poco es suficiente. Con un par de zapatos es suficiente tenemos, ¿no? Para ser feliz, pero bueno, creo que se lo transmite a sus hijos también, porque sus hijos no creo que sean felices con poco. No, ni su hijo menor está recibiendo la educación que reciben los mexicanos. Él está en una escuela de privilegio en Londres, donde se educa la élite del Reino Unido. Y yo no sé después cómo va a hablar con él, porque una persona que no tiene tantita cultura y no sabe su lugar
en el mundo, pues que va a hablar él con el hijo. Vamos a cambiar de tema, ¿te parece? Yo te propongo un tema de prospectiva. A ver. Rumbo al 2024. A ver, venga. ¿Qué va a pasar en las elecciones, en este proceso electoral? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se va a desarrollar? ¿Y cuáles crees que puedan ser los resultados con la fotografía que tenemos hasta el momento? Okay. Bueno, y haciendo un poco de futurismo, ¿no? De prospectiva. Yo creo, a ver, ya que pones el tema, me parece muy interesante. Yo creo que Morena ha llegado a su techo electoral. Lo que hoy vemos en las encuestas a Claudia Sheinbaum es lo más que va a obtener. No va a obtener más. Ya no tienen más voto. No es despreciable, con ese voto ganan, ¿eh? Sí, no. Con ese voto ganan. Ahora el reto está en no perder más votos. A partir de ahora Morena va a empezar a perder votos. Sí, uno o muchos. Sí, la administración, ¿no?, de la caída. El gobierno cuesta, o sea, gobernar cuesta, y como no haces las cosas bien, no sino todos los gobiernos, el gobierno cuesta, ¿no? Hay que administrar la caída. Eso nos lleva a que la oposición necesariamente va a crecer. ¿A qué voy con todo esto? Si gana Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl, no lo sé. Hoy los números dicen que sí. No sé si les alcance para revertirlos, lo veo muy difícil. Pero lo que sí veo es una elección mucho más pareja, en la que tengamos un Congreso más equilibrado. Esto es bueno en materia de números, es malo si hoy te pones a ver, por ejemplo, la lista que ya dio el PAN de candidatos plurinominales al Senado. Ya regresa Ricardo Anaya. Los mismitos de siempre, los que se fueron huyendo y no dieron la cara, como Ricardo Anaya, hoy están de regreso diciendo: con fuero sí hablo. A ver, Ricardo, tú y yo nos conocemos de hace tiempo, y yo aquí me quedé a hablar, y yo no tengo fuero, ni estoy pidiendo puestos, tú sí. O sea, lo malo que le veo a esto es que ante este crecimiento de la oposición se van a incrustar los mismitos de siempre. Sí, los mismitos del PRI, del PAN, del PRD. Ya nos lo anticipó mi amigo Zambrano también, él va para el Senado, ¿no? A ver, los mismos de siempre. Eso no nos va a llevar a un nuevo debate, no nos va a llevar a un... Sí va a haber un equilibrio, pero van a ser los mismos de siempre. Y eso no necesariamente es una buena noticia. No, sobre todo por el tema de que no se están tampoco creando nuevos cuadros políticos en el país. No hay. Son los mismos que llevan gobernando 30, 40 años, incluso más. Fíjate cómo es la vida. ¿Sabes dónde sí hay nuevos cuadros? En MC. Bueno, son los únicos donde pero con los viejos, mañas, Sí, con la obediencia y con las mañas. Con las viejas mañas. Ahí está el gobernador de Nuevo León, que ahora sabemos que se regresó porque tiene unos negocios brutales, hay que defender. Sí, con unos parques industriales, de miles que se están adueñando desde el gobierno, y dijo no, que presidencia. Trae un pleito, y además se la pasa todo el tiempo de pleito con la oposición, porque la oposición lo quiere frenar. Y sí, es un tema de negocios, como lo habíamos platicado. Así es. Y yo creo que aparte de los negocios, de lo que ya ha hecho en este tiempo, también de que no lo vayan a perseguir, porque aparte tiene muchas otras cosas. Pero yo con respecto al proceso electoral del año que entra, creo que sí va a ser mucho más competido de lo que parece hoy. Sí, creo que hay un tema con el que hay que tener mucho cuidado, que son las encuestadoras. Yo ya desde hace mucho tiempo te he dicho, no confío en eso. Se han convertido en una herramienta electoral y no una herramienta de medición. Sí, no. Y ya no tienen, ya no se utilizan como sería su objetivo real, que era dar a conocer más o menos las tendencias que hay. Y yo creo que ya nada más están fungiendo cada quien pues como mercenarios, que es lamentable, porque estamos hablando de que también fue parte del tema de la democracia, del crecimiento en México, y ahora se prestan para este juego de que el que le paga es el que sale publicado, se colocan. Entonces hay que tener cuidado, porque yo sí no creo tampoco que con lo que está sucediendo actualmente y los escándalos que están saliendo y los que vienen, porque va a ser una elección plagada de escándalos. Yo creo que esto que pasó del hijo de Andrés Manuel, de Andy, es una pizca. Él dijo: enséñenme las grabaciones, que las venga y las enseña aquí Carlos Loret.
pues creo que el año que entra sí va a haber grabaciones, y eso no lo espera el presidente, en las que va a quedar exhibido su hijo. Yo creo que eso es algo que yo he estado pensando y analizando. Pues eso están administrando. ¿Tú crees que van a sacar lo más importante ahorita? No, en el momento indicado. Y no solo va a ser ese, van a haber muchos, porque estamos ante un gobierno, como lo hemos dicho, muy corrupto. Fue un gobierno muy corrupto el anterior, se salió con la suya en algunas cosas, pero sí, no en todas, porque vimos a muchos gobernadores finalmente en la cárcel, exgobernadores del PRI. Sí, más que nada del PRI. Sí, porque era la generación esta dorada. Sí. Entonces yo creo que esta elección con ese tema se va a lograr equilibrar. Y habrá que ver si tiene el empuje y si tiene la capacidad de Xóchitl de salir adelante. Esa es la gran incógnita. Porque si ella si logra... despierta Xóchitl, esto va a ser una cosa porque más. Porque yo también creo, y eso también te lo he dicho, yo veo a Claudia Sheinbaum en un tema que si en un debate ella es bajo guión. Ella no tiene la capacidad de reacción. Y Xóchitl le gusta la polémica, le gusta ir a tocar puertas. Y se va a divertir. Entonces, se va a divertir. Y eso nos va a hacer que nos divirtamos nosotros también. Pero es importante ver si tiene esa capacidad de reaccionar y de despertar ante lo que ha parecido, como decíamos en otro momento, que estaba medio dormida, ¿no? Que estaba adormilada. Pues mi querido Pedro, nos hemos divertido mucho en estos badajeandos. Yo te pediría que cerráramos poco con una reflexión final de este año, qué nos ha dejado este año en materia de política, en todo esto, porque más allá de todo ha sido muy divertido hacer estos badajeando contigo. Ahí seguiremos el próximo año, pero bueno, cerremos con una última reflexión este año y a ver qué nos depara. Sí, yo creo que lo que me quedaría de este año es una esperanza de que se puede salvar la democracia en México. Creo que todavía no está todo perdido. Creo que todavía hay una capacidad que puede tener el desmantelamiento, y eso es positivo. Eso claro. A pesar, dentro de todo lo que se ve, el que haya despertado la oposición después de 5 años pasmados en el olvido parecía, y no se veía cómo despertaran. Creo que algo hay ahí que puede rescatar al país. Te digo, si no en la presidencia, sí en el tema del Congreso. Que se detenga y que no se tenga esta mayoría, este llamado Plan C. Creo que eso es algo positivo para el país, sin tener un tema partidista. Yo lo digo porque eso es lo que le conviene al país. Porque necesitamos contrapesos, necesitamos en este país contrapesos. Entonces, pues yo estoy de acuerdo contigo, suscribo tu reflexión. Yo nada más terminé diciendo, un poco para abonar a lo que tú dices, oiga, este no es el país de una persona. Quien nos haya vendido que necesitamos grandes líderes para que nos lleve a grandes soluciones, se equivocó, como se ha equivocado siempre. Este país ha estado aquí desde antes, va a estar aquí a pesar de esto, ha estado a pesar de los malos gobernantes. No hemos encontrado buenos gobernantes, pero este país es mucho más que un líder, mucho más que un proceso electoral. Este país es muy rico, muy grande, muy complejo. Necesitamos apostarle no a un partido político, no a un líder, a lo que nos dice Pedro, al fortalecimiento de la democracia, a no ver este país como si fuera un partido de fútbol al que yo le voy a un partido, a un equipo, a pesar de lo que pase. Reflexionemos, veamos qué es lo que nos conviene, pero algo sí estoy seguro, Pedro. Aquí vamos a estar, este país va a estar, gane quien gane en el 24, vamos a seguir adelante y lo haremos de la mejor manera. Así que bueno, Pedro, muchas gracias. Yo he estado muy divertido este año haciendo badajeandos. Estaremos haciendo badajeandos el próximo año. Gracias a usted por vernos durante ¿cuántos? 27, 28. 27, 28 badajeandos más los vivos. Vamos a vernos más en los vivos el próximo año. Me gusta estar haciendo vivos, interactuar con usted. Así que muchas gracias por escucharnos a lo largo de este año. Nos escuchamos el próximo. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Este segmento fue presentado por Olympus Law Corporation.